Tercer bloque de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que transmitimos los días jueves de 15 a 18 por AM 1650 Radio Fénix. Acabamos de escuchar nuestra música de fondo de tantos años ya, El Cóndor pasa, en esta versión de Illapú. Bueno, y estamos en comunicación con la ciudad de Barcelona, España, con nuestro corresponsal, director de Radio Hispanoamérica, don Julio Martino. Buenas tardes, don Julio. Buenas tardes, María Lelia, un gusto saludarlo a usted, al vicecomodoro Richardini y a todo el equipo de La Voz del Cóndor Malvinense. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan las cosas por ahí, por las Europas, como decían mis abuelos? Pues acá es la época del estío, como que tiende a disminuir la intensidad de la vida política, aunque sigue habiendo grandes temas en discusión sobre la mesa acá, en particular en España. Naturalmente se quiere poner por parte del Partido Popular una ley de educación que recorte las ayudas en becas a los estudiantes, que quiere y exige que suban los niveles de rendimiento para poder acceder a las becas. Hay un camino muy desigual por parte del gobierno. El ministro Ver la semana pasada planteaba que 6,5 fuera el promedio para poder acceder a las becas. Recibió una fuerte oposición de parte de todos los sectores políticos que estudiaron el tema, en particular del Partido Socialista. Esta semana salió con que fueran 5 puntos. Entonces esta
inconstancia, digamos, en cuanto a los planteos. Una semana se plantea una cosa, la semana siguiente se plantea la otra, genera una situación en la cual nadie sabe lo que creer, nadie sabe lo que tirar. Por otra parte, sigue la Casa Real, española en el candelero cada vez que aparece un miembro de la familia real en un acto público, en un evento cultural, es abucheada, ¿sí decía vicecomodoro? Sí, no, no pregunté nada. No, lo único, ya que interrumpimos, y debe estar como acá, porque acá hay muchos dirigentes que ya no pueden ir a tomar un café. Adelante. Sí, claro, porque la gente está indignada y ve en la familia real española y en muchos políticos la causa de sus males, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, acá el príncipe heredero y su esposa Leticia concurrieron acá en el Liceo de Barcelona a un espectáculo de música clásica o una ópera, no recuerdo bien qué era, fue abucheado, silbado. La reina Sofía participó en un evento hace pocos días, también fue abucheada, fue silbada. El rey, por las dudas, no se deja ver por ningún lado. La gente está molesta, está indignada, la situación no se resuelve, pero el gobierno dice que estamos saliendo de la crisis, ¿verdad? Y bueno, ojalá que así sea, porque por ahora no se nota en lo que es la vida cotidiana de los españoles. Sigue existiendo un alto índice de desocupación que no varía, la gente está viviendo a costa de las pensiones de sus padres, matrimonios. ¿Cuánto está el índice de desocupación, Julio? Bueno, me agarró ahora en bajada, pero está por encima de los 6 millones, ¿verdad? Y es uno de los más altos, está cerca del 25, ¿verdad? Pero no quiero arriesgar una cifra, pero es la más alta de Europa, ¿verdad? Es la más alta de Europa. Es terrible, o sea que 1 de cada 4 españoles no tiene trabajo, ¿verdad? Y en alguna franja de la población ese índice es más alto aún como entre los jóvenes, ¿no? Entonces, fíjense que ya es un hecho, muchas familias están viviendo de las pensiones de los padres, de los abuelos. Le llenan el refrigerador o dejan los pisos y se van a vivir a la casa de sus padres. Pero no estoy hablando de muchachitos, familias hechas y derechas, hombres de 30, 40 años, con su esposa, con sus hijos, que se quedan ambos sin trabajo. Y claro, ¿y de dónde van a vivir si no es de las pensiones de las pobres pensiones de los abuelos? Vamos a entenderlo, ¿no? Entonces, acá, por abajo, por el lado del pueblo, la crisis no desaparece. Por el lado de las grandes cifras, el gobierno dice, no, ya estamos saliendo. Fenómeno. El ir saliendo puede tener dos ángulos, las grandes cifras o las angustias de la gente. Si es por el lado de las angustias de la gente, la crisis sigue igual que siempre, vicecomodoro. Así es, Julio. Bueno, el panorama que lo venimos siguiendo contigo, agradeciendo siempre tu corresponsalía, no solamente de la temática propia de España, sino de toda Europa. Va perfilando lo que decíamos siempre, y que yo te advertí hace unos años atrás que tomaran como ejemplo lo que había pasado en la Argentina, porque el modelo es el mismo, le iba a caer, por supuesto, basado en otras realidades, como son cada nación, tiene su realidad, su idiosincrasia, sus problemáticas, pero en líneas generales. Y yo te contaba que hace años tenía el programa de radio en otra radio, yo había reporteado a Joseph Stiglitz, que había sido premio Nobel de Economía, y un hombre que fue presidente del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y luego se volvió un denunciante de las políticas macabras que aplicaban esos organismos que están por encima de las naciones, inclusive, son supranacionales. ¿Y qué decía para el caso de la Argentina? Que había más de 110, 111 cláusulas que la Argentina tenía que cumplir. Y se fueron cumpliendo. Yo lo que nunca pude saber
qué número estamos, porque si estamos en la número 15 estamos en el horno de la Argentina, y ustedes deben estar en la 3 recién, porque son cláusulas impuestas para sojuzgar a los pueblos a través de la deuda externa o condicionada. Yo me acuerdo que él decía, cuando estaba el presidente del Banco Mundial, había una cláusula que otorgaban crédito a aquellas naciones que ejercieran el aborto, el control de la natalidad, el matrimonio gay, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estaba la fuente de financiación de toda esta progresía que es nefasta, y bueno, con más incidencia en la República Argentina, que uno de los factores geopolíticos más débiles que tiene es la falta de población, justamente. De última, que lo apliquen en naciones, que cada nación tiene la libre determinación de hacerlo, pero no en la Argentina, cuando tenemos zona, y vos sabés muy bien que en el mismo Uruguay, Julio, hay zonas que están prácticamente deshabitadas. Entonces es insensato hasta hablar de un factor geopolítico en una nación despoblada. Esto estaba bien claro. Vos sabés muy bien que el proyecto de Perón inclusive era, a través de los polos de desarrollo de las comunidades organizadas, desarrollar fuentes de trabajo e ir poblando, y sobre todo en el caso de la Argentina, la zona patagónica, la zona sur, donde no llega a un habitante por kilómetros cuadrados. Bueno, todo esto, esos eran los condicionamientos que imponían, lo decía claramente, y acá no era de ninguna mente febril, conspiranoide. No, lo estaba diciendo alguien que estuvo no en el riñón, en el cerebro de lo que fue el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sí, efectivamente, vicecomodoro. Usted sabe que hay como un calendario de las actividades mundialistas donde cualquier persona un poco avispada puede empezar a discernir el conducto por el cual vienen las órdenes. Nos faltan anaqueles, aunque ya tenemos ideas de cómo llenarlos, pero fíjese, se reunió el Club de Bilderberg hace pocos días, inmediatamente después se reunió el Grupo de los 8, como que ya después que se reúne Bilderberg ya se precisan las instrucciones para el Grupo de los 8, que va a convertirse en el brazo ejecutor de las políticas, ¿verdad? Y antes del grupo de Bilderberg, del Club de Bilderberg, ¿quiénes están? Porque acá hay toda una progresión del mundialismo en una estructura de organización piramidal, que es la que está mandando en el destino de la humanidad del presente. Fíjese que hace pocos días el politólogo francés Aymeric Chaufrade, que es un gran cuestionador del nuevo orden mundial y del mundialismo, fue recibido en la Duma rusa, en el Parlamento ruso, vicecomodoro, ¿verdad? Sí, sí. Donde hizo un llamamiento a resistir este mundialismo que se está impulsando desde Occidente a través de estos grupos, que pretende alterar el perfil de la Europa cristiana, de la América cristiana, del Occidente cristiano, de su tradición moral y ética, y en su estructura económica, naturalmente, y en su estructura militar. Hizo una intervención que yo he resumido mucho para poderla leer algunos de los puntos que le dijo a la Duma, a los diputados rusos, Aymeric Chaufrade, que dice así, si usted me permite, vicecomodoro, para después analizarlo, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Es muy importante que el Parlamento ruso lo haya recibido y se haya propalado a través del Parlamento ruso, de la Duma rusa, esta denuncia. Antes que nada, planteó que es un honor para él expresarse ante ellos y dijo que desde 1989 los Estados Unidos tratan de acelerar su proyecto de denominación unipolar e imponerlo a todos los pueblos del planeta, con un aplastante presupuesto de defensa igual a la suma de todos los demás estados del mundo, con una moneda de referencia
que le da el control de la economía mundial con redes de reclutamiento de las élites mundializadas, con un poder mediático y cultural global. La oligarquía financiera angloamericana le hace la guerra a los pueblos libres en el doble escenario de la información y la geopolítica, decía así Aymeric Chaprade ante la Duma, ante el Parlamento ruso. Están arrastrando a la Unión Europea su huella. Los Estados Unidos dibujan la cara de los buenos y de los malos. Viola nuestras conversaciones y datos privados. Bombardea, invade o destruye por la guerra civil y el embargo en los estados que se le resisten. Pero a la guerra geopolítica que esta oligarquía occidental lleva a cabo contra Rusia y contra la independencia de los europeos se añade la guerra ideológica. Ayer fueron las revoluciones coloreadas de Georgia y en Ucrania, hoy la FEME, la Pussy Riot o el matrimonio homosexual en Francia. No son otra cosa que la expresión de un único y mismo fenómeno, la alianza del mundialismo con el nihilismo anarquista, esta ideología destructiva que bajo formas variadas en la historia no ha dejado de atacar a los fundamentos de la civilización, la dignidad de la persona, la familia y la nación soberana. Aunque es ultra minoritario, este nihilismo anarquista controla ampliamente los medios de comunicación occidentales, aterroriza a la clase dirigente europea y goza del apoyo financiero de los círculos de negocios mundialistas y pro-angloamericanos. Frente a esta nueva forma de terrorismo, para defender el mundo multipolar que queremos, dice Aymeric Chaprade ante la Duma rusa, el único garante de una paz global y justa, el tiempo ha llegado de constatar que una nueva bipolaridad ideológica se sobrepone a la multipolaridad geopolítica. La nueva bipolaridad pone cara a cara en un enfrentamiento que se va a amplificar. De un lado, un totalitarismo planetario que destruye simultáneamente la familia y la nación, reduciendo a la persona a un mero consumidor esclavo de pulsiones mercantiles y sexuales, y del otro lado, unos pueblos traicionados por sus élites, aletargados ante la pérdida de soberanía y la inmigración masiva, pero el que el ataque a la familia empieza a despertar. Pero cuidado, frenado sobre el terreno geopolítico gracias a la multipolaridad, el proyecto mundialista trata de tomar nuevo impulso con una nueva ideología revolucionaria. En este nuevo combate, señoras y señores diputados, aquellos que no quieren del escudo antimisiles norteamericano, de la dominación de la OTAN, de la guerra contra Siria e Irán, están en el mismo bando de aquellos que rechazan la pérdida de soberanía, el gran reemplazo de población, la FEME, la teoría de género, el matrimonio homosexual y muchas más mercantilizaciones del cuerpo humano. Está por terminar, señoras y señores diputados, con el presidente Putin y todas las fuerzas vivas de Rusia, que vuestro país se ha emprendido una recuperación sin precedente en el terreno militar, geopolítico, económico, energético y espiritual, que provoca la admiración de los patriotas franceses, los patriotas del mundo entero, apegados tanto a la independencia de los pueblos como a los fundamentos de nuestra civilización, vuelven en estos momentos su mirada hacia Moscú. Los llenos de esperanza ven a Rusia legislar contra la promoción pública de la homosexualidad, contra el riesgo de adopciones internacionales de niños rusos por parejas de un solo sexo y contra la injerencia de ONGs nihilistas y manipuladas por las redes angloamericanas. Señoras y señores diputados, Rusia se ha convertido en la esperanza del mundo cuando el nuevo totalitarismo ha llegado el tiempo de formar alrededor de Rusia con los patriotas de todos los países, con todos aquellos que aman su identidad, su familia, y que se oponen a que la persona sea reducida a una mercancía. Y termina diciendo Aymeric Chaprade: viva la civilización, viva Rusia, viva Francia. ¿Qué le parece, vicecomodoro? No lo conocía, realmente extraordinario. Mientras vos estabas leyendo eso y escuchando, me estaba acordando de Fukuyama, cuando escribió el nuevo orden mundial, la homogeneización, etcétera, etcétera, y que lo he nombrado en otros programas. Y él, ¿qué decía? Que habían 3 escollos fundamentales para imponer el nuevo orden mundial. ¿Y cuáles eran?
era la religión, era la familia y era la nacionalidad. Entonces había que romper el lazo, porque religión es de religare, o sea, volver a ligar el hombre con Dios, ¿no es cierto?, en su fe, en sus expresiones y fundamentalmente en el cristianismo. La familia, a través de lo que vos decías, o el francés dice, metiendo todos los elementos de disolución y de disgregación de la familia, las inmoralidades, todo lo que ya sabemos. Y por último, las nacionalidades. Había que hacer desaparecer las naciones como entes autárquicos. Por eso me alegra mucho que Francia, y a través de un pensador, digamos, de la valía como tiene este hombre, haya en el siglo XXI puesto los puntos sobre las IES, porque creo que ahí es donde pasa lo que vos comentabas. Estaba leyendo el otro día la última reunión de Bilderberg que se hizo en Londres, y que cómo direcciona y ya directamente ordena al grupo de los 8 la ejecución, o sea, la materia pensante de poder mundial o la matriz, le dice ya a los ejecutores, que son el grupo de los 8, empiezan a implementar esas políticas. Por eso me asombra. Y de paso, el martes pasado, creo que fue, sacamos al aire al periodista Daniel Stulin, que creo que vos lo conocés, que tiene Today Rusia, todo Rusia, o Rusia al día sería la traducción. ¿Qué significa? Y lo que decía también hablando de esto, justamente cómo estaban apoderándose de todos los principios que quedan todavía sin voltear en algunas naciones, y a través de cómo lo hacía con ONG, organizaciones secretas, semisecretas, descubiertas, y que llevaban justamente finalidades de este tipo, y cómo lo estaban viviendo. Vos sabés que el programa de él tiene una audiencia de más de 10 millones de personas, y en la cual el haber salido en nuestro programa fue todo realmente un orgullo para nosotros, no por la audiencia, sino por la forma de pensar y hasta dónde está llegando todo esto que está diciendo el francés, lo que está diciendo vos, lo que estamos diciendo nosotros. Lo decía también este periodista Daniel Stulin, lo que está pasando con el poder ese en las sombras. A veces no se ve, pero sí se siente, y se siente en los planes de miseria, de hambre, de falta de educación, de falta de salud, y todo lo que conlleva la destrucción hasta cultural de los pueblos. Por eso es importante, Julio, y si podés, yo no recibí ninguna información respecto de este hombre y de lo que pasó en la Duma rusa, y si lo tenés, mandámelo, que lo vamos a hacer circular. Claro que sí, con mucho gusto. Yo les mando el enlace para que tengan acceso a él. Pasando a otro tema que es el mismo, vicecomodoro, porque acá hay un solo tema que se fragmenta en muchas historias, en muchas cosas que están pasando. Fíjense que acá en esta semana la Guardia Civil se equivocó. No se equivocó, cumplió con su deber. Y cumplió con su deber y deja en evidencia al gobierno y deja en evidencia las políticas de la OTAN respecto a Siria, y déjenme decirle por qué. En Melilla, el Ceuta y Melilla desbaratan una red de fundamentalistas que reclutaba voluntarios entre gente de origen marroquí residente en España o de otros países islámicos
para mandarlos a Siria como voluntarios a luchar contra el régimen de Bashar al-Assad, ¿verdad? Sí, sí. Pero claro, es escandaloso que grupos fundamentalistas queden en evidencia como que son los mercenarios que están siendo utilizados en realidad para combatir al régimen legal sirio, que es lo que está pasando. Está pasando eso, exactamente eso. La oposición siria es una farsa, es una mentira. La resistencia y las fuerzas insurgentes en Siria están compuestas en su 90% por voluntarios islámicos de otros países, ¿verdad? Que están siendo reclutados fundamentalmente por las redes salafistas, fundamentalistas y radicales islámicas. Pues acá la Guardia Civil desbarató a una de esas redes, metió la pata, pero entonces no estaba previsto. El secretario de Seguridad español arregló la cosa y explicó que no era una red de patriotas que iban a luchar por la libertad siria. No, esto es otra cosa. Estos son terroristas que iban a poner bombas suicidas. Ah, vaya por la diferencia, ¿verdad? Bueno, vos sabés que y conocés mucho la historia y sobre todo de Perón. Acá nosotros, a partir del 50, 51, también utilizaron la misma metodología. Por eso yo he escrito algunos artículos, quiénes eran realmente los que manejaban el terrorismo internacional, cómo digitaban, cómo infiltraban estructuras y cómo a través de ellos producían efectos, digamos, que hacen aparecer a través de la prensa mundial que maneja como efectos beneficiosos para una nación, derrocando supuestamente regímenes que no les son favorables a ellos. Por eso no me extraña que siga, porque, bueno, vos has leído el último libro, Los protocolos de la corona británica y estrategia angloamericana, en la cual yo relato ahí también cómo hace más de 6, 7 siglos cambian por ahí los personajes, pero no cambian las estrategias, no cambian las concepciones y sobre todo esos 10 principios que he logrado, digamos, descubrir, 10 principios que manejan, digamos, todas las relaciones internacionales desde casi más de 7 siglos. O sea, esto evidentemente, lo que yo no entiendo, digamos, sí, desde el punto de vista de manejo masivo que hacen de los medios comunicacionales, se entiende, pero no entiendo cómo naciones que están también muy avanzadas se prestaron o cayeron, más que se prestaron, en la trampa esta de la falsa información. Eso es lo que también a mí me llama la atención, Julio. Pues yo creo que hay una gran complicidad en las clases dirigentes, una gran subordinación y cobardía. Son pocos los que se animan a levantar la voz ante lo que está pasando en las clases políticas. Hay casi unanimidad de sumisión a las políticas mundialistas. No existen voces discordantes ni disonantes, y el único país que realmente está evitando que la unipolaridad prime es efectivamente Rusia, porque precisamente Siria sigue existiendo como nación independiente y sigue resistiendo el embate del mundialismo mundial que instrumenta a los grupos fundamentalistas, que por otro lado condena y persigue, ¿verdad? Esa contradicción inaceptable moralmente, por cierto, existe porque Rusia ha puesto un alto, porque no permite que Siria caiga, pero además no permite porque lo que está haciendo es sostener un régimen legal, que se han dado a sí mismos los sirios, y que nadie tiene derecho a venir desde afuera a tratar de cambiarlo. Y a mí me causa risa cuando escucho al presidente de los Estados Unidos, el señor Barack Obama, hablar de que están persiguiendo a este espía que ha aparecido de la CIA, respetando todos los caminos legales. Estados Unidos, que ha violado todos
normas legales a nivel internacional cuando se le ha cantado, cuando su poder le ha permitido ejercer ese poder de la manera más violenta en cualquier rincón del mundo, violentando cualquier tipo de norma internacional. Los reyes de la violación de la normativa internacional hablan de defender las normas legales, mientras tratan de presionar a Rusia para que lo eche. Y Rusia no se deja presionar, no se deja presionar. Pero, vicecomodoro, permítame que en este breve espacio también tratemos de resaltar otras informaciones que han sido públicas, pero que a nosotros nos gusta señalar. 96 mártires de la Cruzada Española han sido aprobados por decreto de la Congregación para la Causa de los Santos. El Santo Padre autorizó este pasado, a principios de junio, promulgar los siguientes decretos por martirio de los siervos de Dios Mauro y 17 compañeros españoles de la Orden de San Benito asesinados por odio a la fe en España en 1936, a los siervos de Dios Juan de Jesús y 3 compañeros de la Orden de los Carmelitas Descalzos, además de Pause Galá Solé, sacerdote diocesano, todos españoles asesinados por odio a la fe en España en 1936, a los siervos de Dios Crisanto, Aquilino Cipriano José y 63 compañeros del Instituto de los Hermanos Maristas de las escuelas Pequeños Hermanos de María, además de 2 laicos, todos españoles asesinados por odio a la fe en España entre 1936 y 1939, y a las siervas de Dios Aurelia y 3 compañeras españolas religiosas profesas de las siervas de María, ministras de los enfermos, asesinadas por odio a la fe en España en 1936, y la Iglesia Católica hace justicia con el martirologio de los miles de sacerdotes, religiosas y religiosos y obispos y laicos católicos españoles que fueron asesinados por los comunistas y los anarquistas durante la Guerra Civil Española, a los cuales se quiere echar un manto de silencio, a los cuales se quiere echar un manto de olvido, y de los cuales no hay ni aparece ningún juez en ninguna corte internacional o allá en la Argentina tan preocupado el señor Garzón de promover sus cofrades de ahí de la Argentina los juicios al franquismo. A nadie se le ocurre proponer la realización de los juicios correspondientes a los que asesinaron a cerca de 5.000 religiosos, sacerdotes, curas, monjitas, que fueron violentas y brutalmente violadas y asesinadas. Las brutalidades que sufrió la Iglesia. Y no hubo ni una sola deserción de la fe, ni un solo sacerdote, ni una sola religiosa salvó su vida adjurando de Cristo. Es una noticia que a mí me emociona, que desde el Vaticano, el nuevo Papa, ya haya dado visto bueno a estas causas, y que se ponga en la memoria colectiva de la cristiandad y del catolicismo occidental este hecho inaceptable que sucedió durante la Guerra Civil Española, vicecomodoro. Así es, Julio. Ya nos quedan unos pocos minutitos. Acá me llegó a mí una información que seguro que allá también la deben estar teniendo en cuenta, que según el diario The Guardian británico, a través del joven Edward Snowden, ex colaborador de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, está destapando la olla, como diríamos, y en la cual parece que había o hay un centro de escuchas de la inteligencia británica que intercepta y almacenan correos, mensajes, llamadas de todo el mundo que circulan por las redes de comunicaciones. Bueno, esto una vez más va avalando lo que al comienzo del bloque contigo hablamos de cómo los grandes medios comunicacionales no hay ya intimidad de ningún tipo y no hay nada desconocido y digamos de alguna forma entran y manejan los servidores de Google, Facebook, Skype
entre lo más conocido. Por eso es esta información que por ahí allá la tienen más fresca, más clara. No sé si tenés algo que aportar de esto. También la operación de filtrado y análisis fue bautizada como Témpora y entró hace 18 meses en funcionamiento, según el diario The Guardian inglés, que es un diario que normalmente se caracteriza por estar muy bien informado, cercano también a los grandes grupos y círculos de manejo político en Londres. Bueno, mira, acá hay grandes polémicas, grandes discusiones si el hombre este es un traidor o es un héroe. Y yo simplemente me quedo con esta reflexión. El individuo este descubre que su gobierno espía a sus conciudadanos y decide que su lealtad está del lado de los espiados y no del espiador, y lo denuncia. ¿Traiciona a quién? A la banda de sinvergüenzas que dirigen las naciones y dan las órdenes para violar la intimidad y la privacidad de las personas y utilizar información que que no tienen derecho a la cual acceder, que es privada de las personas, o están traicionando a su país, por decirlo. Cada quien que mire las cosas del ángulo que guste, pero yo, acá es la polémica, ¿no? Que es un traidor ¿a quién? A la cúpula mundialista que dirige los Estados Unidos, a los que dan las órdenes para espiar a las personas. Bueno, hay quien dice, bueno, que no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. Bueno, pero no es un problema de lo que tenga uno que ocultar o no, es su propia privacidad, su propia intimidad, las cosas que cada quien habla con los que desea y para los que son, y que tiene este gobierno acceso a todo lo que nosotros traficamos en Facebook, en Gmail, en Google, en Skype. Cualquier analista de la agencia de seguridad puede escuchar lo que son nuestras privacidades. Sí, cómo no. Acá también tengo hoy en los estudios al doctor Gustavo Rodríguez, abogado, y creo que puede, por ahí desde el punto de vista del derecho, bueno, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Buenas Gustavo? tardes, un gusto, Julio. Encantado, doctor. ¿Qué nos puede aportar, Gustavo, a esto de la privacidad? Porque es un derecho. Son derechos constitucionales que, inclusive en su momento había quedado la violación de correspondencia, la violación epistolar. Toda esta tecnología son modernas y no tiene el reflejo en la ley clásica, digamos, la Constitución sí tiene todo el amparo como principio general del derecho a la intimidad, ¿correcto? Pero sí, es increíble la nueva tecnología, que uno a veces elimina un correo y después aparece y nunca se eliminan los correos, siempre queda la información en un lado. Y nada, como nos gusta la tecnología y nos facilita, también tenemos que ser muy responsables de lo que se escribe y de lo que leemos y cuidarnos mucho porque nos están espiando. Ese es el resumen. Las leyes están, pero siempre la ley va después del hecho. Entonces, ¿de qué sirve que a mí me proteja la intimidad cuando yo fui violado? Claro. ¿Para una reparación de qué tipo? Si ya el fin ya fue cometido. Por otra parte, la mayoría de las constituciones del mundo garantizan el derecho a la privacidad. No, seguro. Pero el derecho no, en este caso puntual, no llega nunca a prevenir. Porque uno no puede plantear una acción, siempre va a estar primero la violación y después va a venir el derecho a intentar recuperar, pero ya el hecho va a venir a reparar. Pero no existe ninguna acción que uno pueda prevenirse de que no me escuchen. O que no me lean. O vamos a ser claros, Gustavo, pasan a otro estadio superior de tecnología en la cual dicen, bueno, acá cerramos los grifos, no va a pasar más, pero vuelven a inventarte otro sistema en la cual te siguen más tecnológicamente moderno. No, pero aparte uno cuando va con la familia al supermercado y hace llenar un cupón, o sea, los estudios que hay, sociológicos, lo que usted compra, cómo se vende la base de datos. O sea, nosotros no nos dimos cuenta, acá en la Argentina puntualmente,
de la importancia que es la información. La información que damos, que cargamos. ¿Cómo puede ser que un perfil de una le piden un poco más hasta el grupo sanguíneo o a qué colegio, a qué salita de jardín fue? Claro. ¿Eso es por qué? Porque venden información. Y uno lo pone como pintoresco y se cree vivo porque mintió que mide un 80 en vez de un 70 y dio un montón de información para estas empresas que manipulan. Así es. Y a usted le sacan cuándo va al supermercado, usan todo. Es increíble la información que nosotros mismos brindamos. Es valiosa. Bueno, Julio, se nos está terminando el programa. Como siempre, el bloque, perdón. Como siempre, bueno, interesantísimo y toda la información que nos brindás desde allá. Así que, si te querés despedir, ya estamos por cerrar el bloque. Bueno, ha sido un gusto como siempre, un abrazo para todos ustedes y el gusto de compartir con ustedes todas estas informaciones, escuchar sus opiniones, transmitir la nuestra e ir debatiendo sobre este presente que nos abruma. Hasta la próxima, como siempre, y un saludo al querido pueblo argentino. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, y nosotros vamos a una pausa y en el bloque siguiente ya continuamos.